Me llamo Valeria y tengo 29 años. Llegué a casa temprano. Mi esposo estaba en la bañera con mi hermana. Esas palabras todavía resuenan en mi cabeza como una broma cruel que el universo no deja de repetir. Porque nada de ese día se suponía que fuera inusual. Era un martes cualquiera, de esos días que pasan desapercibidos. Y, sin embargo, destrozó mi vida con una precisión que todavía me aterra. Recuerdo el camino a casa, el extraño silencio en el aire, la manera en que mis pensamientos flotaban perezosamente entre listas de compras y correos electrónicos sin terminar. Incluso sentí una pequeña chispa de felicidad. Pensé que podría sorprender a mi esposo con la cena. Abrí la puerta principal y de inmediato sentí que algo estaba mal. La casa estaba demasiado quieta, demasiado pesada, como si contuviera la respiración. Entonces lo escuché, una risa suave, apagada, pero inconfundible, que flotaba por el pasillo. Mi pecho se apretó. Al principio, mi mente se negó a conectar ese sonido con algo sospechoso, pero el instinto me empujó hacia adelante. Cada paso se sentía más lento, más pesado, como si caminara hacia algo que mi corazón ya temía. La puerta del baño estaba entreabierta, el vapor se enroscaba hacia el pasillo. La empujé suavemente, y mi mundo se derrumbó en un instante irreversible. Ahí estaban, mi esposo, mi hermana, juntos en mi bañera. El tiempo no solo se detuvo. Se fracturó. Mis pensamientos se dispersaron en un ruido puro. Mi cuerpo quedó congelado entre la incredulidad y la rabia. Al principio ninguno de los dos me vio. Me quedé allí, sin poder respirar, mirando la realidad imposible frente a mí. Mil recuerdos pasaron por mi mente, vacaciones, secretos compartidos, años de confianza, todo envenenado al instante. Cuando finalmente me notaron, el pánico en sus rostros me pareció grotescamente insuficiente, como si el shock pudiera, de algún modo, justificar la traición. No grité. No lloré. El silencio que me llenaba era mucho más peligroso. Retrocedí lentamente, con las manos temblorosas, pero mi mente de repente fría, concentrada. Cerré la puerta con llave. Luego llamé a mi cuñado. Más te vale que vengas ahora. Mi voz sonaba extraña, inquietantemente calmada, lo cual debió desconcertarlo, porque no hizo preguntas. Solo dijo que venía. Los siguientes 15 minutos se estiraron en algo surrealista. Me senté en la sala mirando a la nada, mientras la realidad de lo que había visto se repetía una y otra vez. Cada repetición cavaba heridas más profundas. Desde detrás de la puerta del baño vinieron susurros frenéticos. El sonido del agua salpicando, movimientos, discusiones apagadas. Trataban de arreglar lo irreparable, de contener un desastre ya detonado. Pero no sentí urgencia por enfrentarlos. No todavía. Quería testigos. Quería la verdad desnuda, sin excusas. Cuando finalmente llamaron a la puerta, el golpe resonó en toda la casa como un trueno. 15 minutos después, llegó. Pero no vino solo. Mi cuñado estaba allí, con el rostro tenso y confundido. Y junto a él, dos personas que nunca esperé, mis padres. Verlos provocó en mí una ola extraña. Alivio, temor, vindicación, todo chocando al mismo tiempo. Los ojos de mi madre recorrieron mi rostro, ya intuyendo algo catastrófico. La mandíbula de mi padre se tensó con creciente preocupación. Nadie habló por un momento. El peso de lo que estaba por suceder presionaba sobre todos nosotros. Me aparté y los dejé pasar, con el pulso retumbando en mis oídos. La casa, antes un lugar de consuelo, ahora parecía un escenario de devastación. Mi esposo salió primero, envuelto en una toalla, con el rostro descolorido. Mi hermana lo siguió, incapaz de mirar a nadie. El silencio que siguió fue insoportable. Denso con incredulidad y horror, vi cómo la realización se dibujaba en los rostros de mis padres. Vi la confusión transformarse en shock, y luego en algo más oscuro. La expresión de mi cuñado también cambió. Las piezas encajaban con brutal claridad. No hubo explicaciones. Ninguna disculpa podía formarse en ese silencio asfixiante. En ese momento, de pie entre las ruinas de todo lo que creía sólido, comprendí algo escalofriante. La traición no llega con señales de advertencia ni música dramática. Camina silenciosa a tu lado, con los rostros en los que más confías, esperando el momento exacto para revelarse. Y mientras la tensión en esa habitación alcanzaba un punto crítico, supe que la pesadilla apenas comenzaba.
Cuando la verdad se asentó en la habitación, no explotó. Se hundió lenta y asfixiante, como un peso arrastrando a todos hacia la misma oscuridad. Nadie se movió. Nadie parecía saber cómo. La mano de mi madre subió a su boca. Sus ojos se fijaron en mi hermana como si mirara a un extraño. Mi padre miraba a mi esposo con una incredulidad tan cruda que parecía casi violenta. Mi cuñado, Daniel, se quedó rígido junto a la puerta. Su rostro descolorido, su respiración superficial, el silencio no estaba vacío. Retumbaba, cargado con todo lo que ninguno de nosotros podía decir todavía. Mi esposo fue el primero en intentarlo. Abrió la boca, la cerró, y luego pronunció mi nombre como si eso pudiera anclarlo a alguna versión de la realidad donde todavía se pudiera explicar todo. Pero hay momentos en la vida donde el lenguaje se vuelve inútil, donde ninguna combinación de palabras puede suavizar la brutalidad de lo que tienes enfrente. Este era uno de esos momentos. Mi hermana finalmente habló, con la voz temblorosa, quebrándose bajo la presión insoportable de ser vista. Dijo que había sido un error, que simplemente sucedió, que no era lo que parecía. Las mismas frases desesperadas a las que la gente se aferra cuando la verdad ya ha quemado todos los puentes. Recuerdo sentir un desapego casi inquietante, como si estuviera viendo una escena de la vida de otra persona. El dolor estaba ahí, agudo e implacable, pero debajo había algo más frío, más constante, claridad. Porque la traición a esta escala no proviene de un solo error. Proviene de decisiones. Decisiones repetidas, deliberadas, imperdonables. La reacción de Daniel fue la más devastadora de todas. No gritó. No se lanzó ni acusó. Simplemente miró a mi hermana, y yo vi cómo su mundo se derrumbaba detrás de sus ojos. Esa devastación silenciosa llevaba más fuerza que cualquier grito. Mi madre comenzó a llorar suavemente, un sonido roto, incrédulo, que parecía resonar en toda la casa. El shock de mi padre se transformó en furia. Su voz cortaba la tensión como una cuchilla mientras exigía respuestas, exigía razones, exigía sentido de algo que no tenía. Mi esposo balbuceó fragmentos de excusas, ninguna de las cuales sobrevivió al contacto con la realidad. Y entonces, en medio de ese naufragio emocional, mi hermana dijo algo que lo cambió todo. Entre lágrimas, entre pánico, entre la exposición insoportable del momento, admitió que no había empezado ese día. Que llevaba meses ocurriendo. Meses. Esa palabra me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. Reescribió todo mi pasado, convirtiendo recuerdos ordinarios en evidencia de engaño. Cada noche tarde, cada distancia inexplicable, cada cambio sutil que había ignorado, ahora gritaba con significado. La habitación reaccionó como si el aire mismo hubiera sido arrancado. Daniel dio un paso tambaleante, como si la confesión lo hubiera golpeado. El llanto de mi madre se intensificó. La ira de mi padre se volvió casi irreconocible. Pero dentro de mí, sucedió algo inesperado. La tormenta no creció. Se calmó. Una extraña calma inquebrantable se extendió por mi pecho porque lo peor ya se había revelado. No quedaba corte más profundo por dar. Los miré a ambos, las dos personas que habían destruido mi vida en secreto, y comprendí algo que se sentía a la vez desgarrador y poderoso. No solo habían roto mi confianza, sino que me habían liberado de una ilusión. La vida que creía tener se había ido, sí, pero estaba construida sobre mentiras que ahora podía ver con brutal claridad. Y la claridad, entendí en ese momento, es poder. No grité. No supliqué. No pregunté por qué. Simplemente le dije a mi esposo que se fuera. Mi voz estaba firme, decidida, final. La certeza de ello pareció sorprender a todos más que cualquier estallido de ira. No quedaba nada por discutir, nada por rescatar. Algunas traiciones no terminan relaciones, terminan versiones enteras de la realidad. Mi hermana trató de acercarse a mí sollozando, buscando un perdón que no existía. Retrocedí, no por crueldad, sino por autopreservación. Porque sobrevivir a veces significa trazar una línea tan absoluta que no puede ser negociada. El aftermath se mezcló en fragmentos, voces alzadas, lágrimas, acusaciones, la lenta desintegración de una dinámica familiar que nunca se recuperaría por completo. Pero el momento más importante llegó después, cuando la casa finalmente quedó vacía y me quedé sola en el silencio. El mismo silencio que me recibió al entrar ahora se sentía diferente, despojado de engaños, brutalmente honesto.
Y en esa quietud, rodeada por los escombros de todo lo familiar, tomé una decisión que definiría todo lo que vendría. No permitiría que esta traición se convirtiera en mi identidad. No dejaría que sus decisiones dictaran la historia de mi vida. El dolor, sabía, era inevitable. Pero la destrucción era opcional. Ese día no solo marcó el fin de mi matrimonio o la fractura de mi familia. Marcó el comienzo de algo mucho más importante, el momento en que recuperé el control de mi futuro. Si esta historia te conmovió, si sentiste el shock, el dolor y la fuerza que se necesita para levantarte cuando la vida se rompe sin aviso, entonces sé parte de este viaje. Suscríbete al canal, porque algunas historias no solo se cuentan, se sobreviven.